El naturismo es la ciencia de la salud. ¿Sí? La ciencia de la salud. Es la ciencia que nos permite el sistema, ¿sí? Hoy con bases científicas, que nos enseña cómo vivir sano, recuperar y conservar la salud por métodos absolutamente naturales. El sistema sanitario oficial, por ejemplo, ofrece planes de salud. Cuando yo le pregunto a la gente, ¿en qué consiste el plan de salud? ¿Sí? Hoy cualquier persona paga, ¿sí?, una cuota por mes, una prepaga, donde supuestamente le va a permitir acceder a ese plan de salud. Ahora, el plan de salud, ¿en qué consiste? Básicamente, lisa y llanamente, en hacer exámenes de rutina, chequeos, y solicitar la atención de un profesional cuando el problema ya se instaló. ¿Sí? Y los chequeos, en realidad, el objetivo que tienen es detectar lo más precozmente, ¿sí?, una alteración en la salud. El tema es que hay alteraciones cuando se detectan, han alcanzado ya un cierto grado de desarrollo. Pero, ¿qué es el naturismo? ¿En qué se basa? ¿Dónde nació? ¿Y cómo está estructurado hoy en día? El naturismo nace con el hombre, ¿sí? Los primeros hombres, o sea, el primer hombre sobre la tierra, los primeros hombres sobre la tierra se valieron exclusivamente del instinto y aprendieron a lo largo del tiempo, ¿sí?, cuáles son los elementos que le brindan protección y cuáles son aquellos elementos que le permiten recuperar la salud. Obviamente no existía toda esta fabulosa industria médica que existe hoy. Todas las grandes culturas de la antigüedad se basaban en los mismos principios. El respeto del hombre por su medio natural. Y entendían que el medio natural, ¿sí?, debía existir un equilibrio entre el medio y el hombre para poder desarrollar un estado armónico, que es la base del equilibrio biológico, como hablamos en naturopatía. La naturopatía occidental, la medicina naturista occidental, sienta sus bases, sus precedentes a partir de Hipócrates. Es más, los principios hipocráticos hoy, más que nunca, vuelven a tener vigencia. Y es más, hasta ahora nadie pudo rebatir los principios hipocráticos, sobre todo el famoso aforismo, que tu alimento sea tu medicina. El naturismo médico, como tal, comienza a tomar forma principios del siglo XIX, con grupos de gente que comienza a practicar el vegetarianismo, hasta que se produce uno de los hechos principales que marca o que ha cambiado el rumbo de la vida y de la salud de la gente, ¿sí? Nos referimos a la revolución industrial como primer elemento principal, y luego la teoría microbiana de Pasteur. La revolución industrial, porque ha producido todo un cambio en los sistemas culturales y de vida de las personas. Comienzan a masificarse las ciudades, la gente tiene que comenzar a trabajar, a cumplir horarios en condiciones de trabajo lamentables, no tiene tiempo para hacer su comida, ¿sí? Es ahí cuando comienza el refinamiento de los alimentos, la harina, el azúcar, con la idea de que puedan durar más, ¿sí?, para que la gente pueda tener acceso a algo ya práctico.
Y después la teoría microbiana de Pasteur, que fue un hito fundamental en el desarrollo de la salud de la gente. Hasta antes de la aparición de la teoría microbiana de Pasteur, ¿sí? Las principales bases de la medicina se basaban en medicina natural. A partir de la aparición del microbio como agente responsable y causante de todos los males, la medicina cambia completamente el rumbo. Y es ahí cuando un grupo de personas que tenían otra visión de la medicina comienzan a darle forma a una nueva disciplina, una nueva ciencia de la salud que más tarde adoptará el nombre de naturopatía. La primera vez que se conoce este término fue a través del doctor Benedict Just, un inglés que llevó la naturopatía a Estados Unidos y que comienza a fundar las primeras escuelas de naturopatía. La cuna de la naturopatía se dice que es en Alemania. En Alemania, como en toda Europa, siempre han tenido una gran cultura, un acervo cultural muy grande con respecto a todo lo que sea medicina natural. Es más, en la época actual, recientemente, estoy hablando de hace unos pocos años, 4 o 5 años atrás, gracias al esfuerzo de este ideal por mantener viva los principios de la medicina natural, el Parlamento Europeo, ¿sí?, ha podido resistir a un embate de la industria farmacológica que ha querido, ¿sí?, sacar leyes obligando a la gente prácticamente a prohibirles a ir a consumir productos de dietética. Y no estoy diciendo ningún disparate, ¿sí? Estas noticias, obviamente que en ningún lado se publicaron, en ninguno de los medios convencionales aparece este tipo de noticias, porque también están influenciados por intereses creados, pero la industria farmacológica ha pretendido coaccionar a través de leyes, ¿sí?, e impedir que la gente consuma productos naturales. Esto tiene que ver con el avance que tiene la medicina natural en toda Europa, cada vez más. Y como siempre digo en cada una de las charlas que doy, hoy se produce un terremoto, ¿sí?, dentro de las propias estructuras del sistema sanitario oficial, porque muchos médicos alópatas convencionales están empezando a dejar de lado, ¿sí?, lo oficialmente demostrado, lo científicamente demostrado, entre comillas, para comenzar a poner en práctica métodos naturales que sí funcionan. Como dice el médico naturista español Pablo Sas Peiró, en su momento presidente de la Asociación de Médicos Naturistas Ortodoxos de Europa, no se trata el naturismo de una moda o solamente de un concepto sin bases fisiológicas. Se trata simplemente es que los métodos naturales, los medios naturales, son los únicos que están adaptados a la biología del organismo. Como empecé la charla, plan de salud. Como si yo pregunto en cada reunión, en cada charla que doy, a ver, ¿qué entendemos por salud? ¿Cómo se desarrolla la salud? ¿La salud se desarrolla haciéndonos chequeos? ¿La salud se desarrolla, como bien dijo Pablo, tomando pastillas o simplemente consumiendo complementos supuestamente con propiedades terapéuticas que rozan lo milagroso? No. El sistema naturista es un sistema en el cual nos enseña, ¿sí?, que el hombre forma parte de su ambiente natural y que depende su salud y bienestar del respeto por ese medio natural que hoy está ampliamente degradado por todos lados. Como decía antes, las antiguas civilizaciones, ¿sí?, a lo largo de la historia, siempre tuvieron bien en claro esa relación, esa convivencia mutua y armoniosa que debía haber entre el hombre
y los métodos naturales. Y fíjense que la medicina china, que tiene casi 5.000 años, nos enseña que la energía, ¿sí?, la cual anima nuestro cuerpo, el chi de los chinos, proviene básicamente de dos fuentes, la alimentación y la respiración. Y si hoy analizamos, esas dos fuentes están altamente contaminadas. Los alimentos, bueno, ya lo desarrollaremos en profundidad en las próximas charlas, en los próximos encuentros. Y la respiración, cuando uno le pregunta a la gente, cuando yo le pregunto a la gente en las consultas, ¿sabe respirar? Y lo pongo a prueba, nadie sabe respirar. Absolutamente nadie sabe respirar. Y el oxígeno es el principal nutriente. Sin oxigenación, ¿sí?, ningún tipo de alimento que consumamos, aunque sea orgánico, nos va a dar ningún tipo de provecho. Porque el elemento principal es la oxigenación. Donde hay oxígeno, no hay enfermedades. En China hay hospitales donde el 90% de la terapia se basa exclusivamente en métodos respiratorios. ¿Sí? Los médicos chinos reconocen no sé qué cantidad de técnicas respiratorias adecuadas para cada patología. Si a eso le sumamos el vicio que hoy tenemos del cigarrillo, ¿sí?, los contaminantes de todo tipo, los motores diésel, que contaminan y que son productores de cáncer. Bueno, estamos en problemas. Y si a eso le sumamos la tecnología moderna, una de las tecnologías que se ha considerado como el mayor experimento de la historia, en donde no se utilizan como conejillos de indias a casi 5.000 millones de personas, que tiene que ver con la telefonía celular. Algo que vengo diciendo en prácticamente todas las charlas. Cada vez son más las voces de investigadores y estudiosos que están advirtiendo sobre los peligros totalmente demostrados de la contaminación electromagnética, contaminación que afecta nuestro potencial eléctrico, porque somos básicamente energía. Y no solamente no prestamos atención, sino que todo, por lo menos los planes tecnológicos acá en nuestro país, parece empeorar la situación. Y va a empeorar cada vez más. Y entonces, la pregunta, ¿por qué naturismo, ¿sí?, en un sistema altamente tecnificado donde el sistema parece brindar la solución a todos nuestros problemas? Yo siempre respondo con una respuesta que tiene una sola palabra, supervivencia. Hay algo que se llama instinto de supervivencia. Y cuando vemos que nuestro cuerpo comienza a tener problemas, fallas, y las soluciones a través de terapéuticas oficiales, científicamente demostradas, comienzan a fallar, empezamos a buscar soluciones en otro lado. Y el naturismo, a lo largo de la historia, ha demostrado su sabiduría, su sencillez, y que está basado en principios biológicos sólidamente fundados. Cuando uno pone en práctica estos principios, comienza a notar cómo de a poco el cuerpo va recuperando su capacidad de autocuración. Hipócrates, el padre de la medicina, sostenía que el cuerpo, todos nosotros, tenemos, ¿sí?, un poder de autocuración que él denominaba la vis natura medicatrix, o el poder autocurativo del cuerpo, y que es a través de los métodos naturales como ese poder que está encerrado, que está bloqueado, comienza a manifestarse. Y comienza a manifestarse siempre en el sentido de querer recuperar ese equilibrio biológico. El cuerpo humano, ¿sí?, el hombre en su conjunto, es una entidad formada por varias partes, ¿sí?
No solamente la parte física, sino la parte espiritual, la parte mental, la parte emocional, ¿sí? Y funciona como un todo. No se puede separar, ¿sí? Cada uno de estos elementos y pretender estudiarlos o analizarlos o repararlos, ¿sí? Separadamente. Cuando tengo un problema emocional, voy al psicólogo, al psiquiatra. Cuando tengo un problema físico, voy al especialista. Y especialista en cada parte del cuerpo. Porque ni siquiera se toma el cuerpo como una unidad, sino como especialistas en un brazo, en un pulmón, no sé, en un riñón, como si la salud fuera solamente eso. Algo que también vengo remarcando en las distintas charlas y que también Pablo hizo mención, es que a mi juicio, y a juicio también de otros compañeros, los métodos naturales están creciendo cada vez más, se están difundiendo cada vez más, pero a nuestro juicio, por lo menos me hago cargo de lo que digo, se están popularizando a mi juicio de una forma inadecuada, donde se está mostrando a determinados productos naturales como panaceas milagrosas que pueden solucionar todo, ¿sí? Sin tener en cuenta la totalidad, la totalidad de la entidad biológica que se necesita restaurar. En medicina natural tenemos un principio en el cual sostenemos que la primera regla terapéutica es nunca adaptar el paciente al tratamiento, sino el tratamiento al paciente. Un viejo aforismo en medicina natural sostiene que no hay enfermedades, hay enfermos. Dos personas con la misma patología van a actuar y van a responder en forma diferente y van a necesitar terapéuticas diferentes, porque entran en juego muchos factores: la edad de la persona, el grado de deterioro, ¿sí? El compromiso emocional y mental que tiene la persona con la terapia. Hoy la tecnología, más allá de que, como aclaro siempre, no es todo o nada. Evidentemente que la medicina oficial ha conseguido logros, ¿sí? Pero son muchos menos de lo que les hacen creer a la gente. Mucha gente queda deslumbrada por la tecnología, que en realidad, si uno se lo pone a analizar, son recursos tecnológicos, pero que no dejan de ser parches, ¿sí? La naturopatía como ciencia se ha desarrollado a lo largo de todos estos años, y en países como Estados Unidos o Europa existen academias, centros de formación cuya estudio abarca entre 4 y 5 años, donde se estudian materias como en medicina, anatomía, fisiología, biología celular, química biológica, fisiopatología. A eso se le suman todas las terapias propias de la disciplina, ¿sí? La alimentación, fitoterapia, arcillas, ¿sí? Arcillas o tierras medicinales, hidroterapia, cómo el agua es capaz de producir efectos, ¿sí?, en el organismo que se aprovechan terapéuticamente, las plantas medicinales, como dije antes, las correcciones posturales, el aprender a respirar, ¿sí? Es decir, principios que, si uno los analiza, tienen que ver más con el sentido común. No se necesitan tecnologías complicadas para entender cómo funciona el cuerpo. Si un organismo se alimenta mal, cuando digo se alimenta mal, quiero decir, ¿sí?, cargamos nuestro organismo, ¿sí?, con combustibles que no son los apropiados. Siempre solemos decir que hoy el hombre promedio cuida más su auto, se preocupa más por su auto que por su organismo, porque cualquiera que tenga auto va a procurar de darle el mejor combustible, la mejor nafta, ¿sí? No le va a poner agua destilada a la batería,
agua de canilla a la batería, no le va a poner aceite de cocina al motor. Y en cambio, cuando le preguntamos a la gente qué come, y cualquier cosa. Y cualquier cosa termina traduciéndose en que el cuerpo se transforma en un tacho de basura. Entonces, de ese tacho de basura puede salir cualquier cosa, ¿sí? Y lo que es peor, cuando intentamos encontrar soluciones, ¿sí?, nos ofrecen parches, parches milagrosos que no hacen más que empeorar la situación. Y entonces el cuerpo comienza a ser víctima de un estado crónico de intoxicación que hace que el cuerpo cada vez se deteriore más. Y hay una ley fundamental, ¿sí?, en todo proceso de enfermedad. Cuando más crónico es el problema, menos energía tiene el organismo. El organismo, cuando padece una condición crónica, destina una mayor parte de su potencial energético en tratar de protegerse de esas toxinas que no puede eliminar, ¿sí? Lentamente el cuerpo va gastando más energía para tratar de defenderse de esos tóxicos que van mermando su capacidad de poder desarrollarse a pleno. Cuando digo desarrollarse a pleno, quiero decir vivir, ¿sí?, todo lo que la naturaleza o el creador disponga, ¿sí?, lo más plenamente posible. Y ahí es cuando viene la conexión holística, ¿sí?, porque más allá de las creencias religiosas, el hombre, el ser humano, no es solamente una entidad de carne y hueso. Tenemos un espíritu, una conciencia que necesita manifestarse, ¿sí?, y se manifiesta a través de un cuerpo físico que fue hecho para el movimiento. Se ha demostrado, y no hace mucho, que más del 50% de todos los casos de depresión se producen en personas que tienen limitaciones físicas. ¿Cómo se sentiría cualquier persona, ¿sí?, que en su mejor momento de su vida, 40, 50 años, se encuentra con limitaciones físicas que no le permiten moverse, que tiene que usar pañales? Hoy se publicitan pañales ultra absorbentes para todo tipo de problemas. Y entonces masificamos lo anormal para transformarlo en algo normal. Algo que pregunto siempre: ¿cómo disimulamos un elefante en un bazar? ¿Es lógico que haya un elefante en un bazar? Obviamente que no. La única forma de pasarlo desapercibido es llenando el bazar de elefantes. Entonces, en una sociedad donde todos estamos enfermos, la enfermedad se termina transformando como algo común y termina viéndose como una entidad patológica, como algo que nos va a pasar. Las pruebas están a la vista. Podemos ir, en primer lugar, cualquier centro, cualquier nosocomio, hospital, sanatorio, clínica, como quieran llamarlo, la cantidad de gente, ¿sí?, que tiene problemas. Hoy vemos con libros o publicaciones donde el título del libro comienza: convivir con tal problema. Y no nos damos cuenta que eso, lo que en realidad pretende, el objetivo de todo eso, es convencernos de que la enfermedad es normal. Y que y que en algún momento de nuestras vidas vamos a caer enfermos. Si a eso le sumamos, ¿sí?, que el objetivo de la industria farmacéutica hoy en día es venderle remedios a las personas sanas, el objetivo de los laboratorios farmacéuticos es vender remedios a las personas sanas. ¿Cómo hago para venderle un remedio a alguien que está sano? Tengo que convencerlo de que no está sano. Y entonces paso a inventar entidades, ¿sí?, morbosas que no existen. Por ejemplo, en la última edición del manual de psiquiatría, incluso los propios psiquiatras
están denunciando que se han aumentado un 50% el número de patologías que son inventadas, que son inexistentes. Entonces, tengo que convencer a la gente que eso que le pasa es anormal. ¿Sí? Y entonces entro a vender pastillas. La palabra enfermedad, ¿sí?, proviene del francés enferme, que significa encerrado. Y tiene una lógica, porque cualquier persona que pierde la salud, pierde la libertad. Y si no, pregunten a cualquiera de nosotros conoce, tiene o tenemos allegados o parientes con todo tipo de problemas. Y problemas importantes, patologías degenerativas, limitantes, invalidantes, ¿sí? ¿Cuántos años hace que esa persona está, ¿sí?, encerrada dentro de los protocolos sanitarios oficiales? Yendo de laboratorios, haciendo exámenes, estudios rutinarios, ¿sí? Y lo más, no sé cómo definirlo, tragicómico, en realidad de cómico no tiene nada, ¿no? Pero mucha gente que se acerca por primera vez a esto que le parece una novedad, todo lo del naturismo, llevar una vida realmente, una vida sana, pregunta, ¿y cuánto tiempo tengo que hacer esto? Entonces yo les contesto con otra pregunta. ¿A usted, a ver, le parece cansador hacer esta rutina todos los días y no se cansa de estar enfermo? ¿No se cansa de estar permanentemente yendo todas las semanas o todos los meses a la consulta, a hacerse estudios, ¿sí?, gastar en la farmacia? ¿De eso no se cansa? Entonces, el naturismo hoy está creciendo, sobre todo el naturismo médico o naturopatía, está creciendo a pasos agigantados en todo el mundo. Y acá, todavía, en Argentina, somos muy pocos los que hacemos naturopatía. Por lo menos los que pretendemos hacer naturopatía a conciencia. Porque como bien comentó Pablo, ¿sí?, ya han llegado a mis oídos gente que se autotitula naturópata sin tener la debida formación, donde ofrece Reiki, o sea, no estoy, a ver, que quede claro, no estoy desprestigiando la terapia, pero Reiki o masajes o yoga son disciplinas totalmente diferentes a la naturopatía, que pueden ser integradas a la naturopatía, pero eso no es naturopatía, ¿sí? Pero tarde o temprano esto va a llegar porque se está imponiendo en todo el mundo. Tengo un amigo, un médico del hospital Walter, un médico del hospital de niños, que suele viajar por asuntos de trabajo a Estados Unidos y Europa. Y él me cuenta, es decir, la naturopatía en Estados Unidos y en los países de avanzada vino para quedarse. La cultura y el concepto de la salud natural hoy vinieron para quedarse. ¿Por qué? ¿Porque es una moda? No, porque funciona. Porque cuando una persona respira correctamente, bebe agua, ¿sí?, mueve sus intestinos a diario, hace ejercicio físico, la importancia del ejercicio físico. No somos plantas, no estamos diseñados para estar quietos. El movimiento es la clave de la salud, porque sin movimiento la sangre no circula. Y la sangre es el líquido vital, que transporta nutrientes, que transporta oxígeno, que nos libera de las toxinas. ¿Cuánta gente, como dijo Pablo, ¿sí?, hay gente que si podía subir, que si podía ir, que va desde su casa a la oficina con el coche y si pudiera subir, meter el coche al ascensor y llevarlo hasta el escritorio, también lo haría? ¿Sí? Y entonces nos quejamos, cuando a la gente se le propone hacer todo el plan de vida natural, que es complicado. No, es mucho más simple de lo que uno se imagina. Puede resultar complicado al principio, pero el tiempo que uno invierte en todo esto, ¿sí?, después lo va a recuperar
con los años. La prueba está, el tiempo pasa para todos. Y lo digo por experiencia propia, ¿sí? Vemos con los pasos de los años, sobre todo amigos o conocidos, sobre todo si ha pasado un tiempo en lo cual estuvimos sin vernos, cuando nos encontramos lamentablemente con a veces sorpresas desagradables, ¿sí? Personas que están en una condición no de las mejores o padeciendo enfermedades. Y bueno, y el paso del tiempo demuestra cómo todo esto, ¿sí?, nos mantiene en condiciones muy por arriba de la media. Y también quiero aclarar, igual como dijo Pablo, no pretendemos venderle a nadie que con esto nos vamos a transformar en Superman. Absolutamente para nada, porque hoy hay que tener presente que el naturismo fue creado, nació en un mundo completamente diferente al nuestro, donde no existían los peligros, los tóxicos que hoy estamos expuestos, ¿sí?, y que muchos de esos tóxicos no podemos manejarlos. Cientos y miles de tóxicos todos los días nos invaden por todos lados, y no nos damos cuenta. Pero bueno, la idea es un poco justamente explicarle a la gente qué es esto del naturismo, cuál es su filosofía, cuál es su base de actuación, y contarles que el naturismo es tan viejo como la humanidad, que la gente que se asoma por primera vez y descubre esto del naturismo, ¿sí?, que no se deje engañar, como dijo Pablo, por los falsos gurúes. Unas personas que han tenido problemas crónicos de salud durante muchos años, ¿sí?, es ridículo pretender que tomando solamente una planta o tomando un suplemento, eso se va a solucionar. El naturismo es un conjunto de medidas terapéuticas que tienen en cuenta la totalidad del cuerpo, todos los sistemas orgánicos. El cuerpo humano está formado por 8 sistemas fisiológicos y cualquier alteración termina produciendo un efecto dominó en los 8 sistemas fisiológicos, ¿sí? Y entonces pensar que un solo elemento va a solucionar todo realmente no es así. Una de las preguntas que también suelo hacer a la gente que se inicia o que viene a la consulta es: ¿cuánto tiempo le gustaría vivir sano? Y la gente se queda sorprendida y me contesta tímidamente: y toda la vida. Bueno, el método naturista no tiene que verse exclusivamente como un tratamiento médico, porque incluso el concepto de medicina natural no tiene nada que ver con el concepto clásico convencional de la medicina alópata, porque la medicina oficial es la medicina alópata, un concepto, un fundamento, una visión, ¿sí?, determinada de los problemas de salud y de enfermedad. El concepto de medicina natural tiene que ver, se basa en otro de los aforismos, ¿sí?, del genial Hipócrates, que decía que lo que mantiene la salud cura la enfermedad, y lo que cura la enfermedad mantiene la salud. Por lo tanto, lo mismo, ¿sí?, que mantiene la salud, aquello que mantiene la salud va a hacer que mi cuerpo recupere su equilibrio biológico u homeostasis, es decir, el equilibrio de todas las funciones corporales. Por lo tanto, no tiene que ser visto exclusivamente como un tratamiento médico, porque, vuelvo a repetir, el concepto de medicina para nosotros excede holgadamente el concepto limitado que se tiene en la medicina alopática, el concepto mecánico, ¿sí? Es un programa para poner en práctica todos los días. ¿Cuánto tiempo quiere vivir sano una persona? Todo lo que se pueda. Bueno, cada día tengo que poner en práctica principios básicos que van a hacer que el cuerpo funcione correctamente. O sea, respirar, básicamente. Miren, ni siquiera estamos hablando de dedicar 3 o 4 horas a una actividad. El cuerpo mínimamente
aunque parezca exagerado, con 15 minutos de práctica diaria de acondicionamiento físico, el cuerpo responde. 15 minutos necesita el cuerpo para poder absorber, poder sintetizar un mínimo de vitamina D a través de los rayos del sol. Algo tan poco como eso. ¿Sí? Y cuando alguien me dice, no tengo 15 minutos para hacer actividad física, ¿sí? 5 minutos a la mañana, 5 minutos a la tarde, ¿sí? 5 minutos, ¿sí? Antes de irse a dormir. Porque si de los 1440 minutos que tiene una jornada de 24 horas, si no tenemos 15 para nosotros, estamos en el horno, Estamos muy mal. Y entonces lo que intentamos con Pablo es llevar a la gente el conocimiento de lo que es la práctica real del naturismo, ¿sí? Valga la redundancia, del naturismo real, del naturismo auténtico. La salud no es el resultado de tomar una planta o un comprimido. Es el resultado de la puesta en práctica de varios principios que son los que regulan y que sostienen la vida, ¿sí? de cualquier ser viviente. Y aprender que el cuerpo es una unidad. El gran médico español Letamendi decía, el cuerpo es un solo órgano, la vida una sola función. No hay funciones separadas o órganos que trabajan mal y órganos que trabajan bien. Y todo eso se consigue a través, en primer lugar, de la reflexión. ¿Sí? ¿Se puede imponer el método naturista a la gente? No. Sin embargo, aunque en los últimos años hemos visto cómo, ¿sí? prácticas naturistas están siendo adoptadas por algunos representantes de la medicina oficial, incluso de los nutricionistas. El gran tema, y tal vez puede resultar un idealismo lo que voy a decir, ¿sí? Sería bueno que un día también la medicina oficial reconozca, ¿sí? como nosotros reconocemos lo bueno y meritorio que tiene la medicina oficial, que la medicina oficial reconozca también los logros y la sabiduría de la naturopatía. Porque hoy están empezando a ofrecer, ¿sí? visiones, ¿sí? y tratamientos naturales, ¿sí? ofreciéndolos como descubrimientos, ¿sí? del propio sistema oficial. ¿Sí? Entonces, es una mezquindad, ¿sí? que, bueno, la medicina es un factor de poder y evidentemente los que tienen el poder no lo quieren compartir. Pero, bueno, la idea es que en los próximos encuentros ir profundizando cada uno de estos temas, sobre todo el tema de alimentación, y bueno, y que la gente descubra, ¿sí? como digo siempre, la verdad, la belleza y la sabiduría de la medicina naturista.